Me había yo puesto a traducir en algún momento el diálogo del bautismo de la escena del padrino parte 1. Esperando y el vídeo se haga viral, pero bueno, no fue así, jeje. En todo caso, yo voy a realizar un detalle de dicho diálogo, el cual mayormente es un ritual de exorcismo. Exorcismos que eran comunes en bautismos, pero no como aquellos que se dan en posesiones, sino de otro tipo. Véanme y les explico. 1. Exorcismo menor antes del bautismo. Sal de él, espíritu impuro, y da lugar al Espíritu Santo Paráclito. Comentario. Esta frase es parte del exorcismo menor que se realiza antes del bautismo. Se ordena al espíritu impuro que abandone al catecúmeno, en este caso, Michael, para dar paso al Espíritu Santo. Es un rito tradicional en el bautismo católico. 2. Primera oración de intercesión. Oremos, nuestras súplicas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Comentario. Oremus introduce una oración de súplica. Se ruega a Dios que escuche las oraciones en favor del bautizando, invocando la autoridad de Cristo. 3. Marcación con la señal de la cruz. Traducción. Michael, marcado con la impresión de la cruz del Señor, para que, guardando los rudimentos de tu gloriosa grandeza, mediante la custodia de los mandamientos, merezca alcanzar la gloria de la regeneración. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Comentario. El sacerdote marca al bautizando con la señal de la cruz en la frente, simbolizando su pertenencia a Cristo. Se pide que, mediante la obediencia a los mandamientos, alcance la gloria del renacimiento en la fe cristiana. Recordemos que tanto el padrino como el bautizando en la película tienen el mismo nombre. El padrino y tío se llama Michael Corleone. Y el bebé, su sobrino por parte de su hermana Connie, se llama Michael Risi, hijo de Connie Corleone y Carlo Risi. Así que podríamos interpretar que el ritual va tanto dirigido al tío como al sobrino, siendo el tío el que incumple todo lo dicho en el ritual. Esto lo digo yo, asumiendo que Coppola, el director, lo pensó así. 4. Segunda oración de intercesión. Traducción. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, Padre de nuestro Señor Jesucristo, dígnate mirar con favor a este siervo tuyo, Michael, que ha de venir a juzgar a vivos y muertos, y al mundo por el fuego. Amén. Comentario. Se pide a Dios, Padre de Jesucristo, que mire con favor al bautizando. La frase, que ha de venir a juzgar a vivos y muertos, alude a la segunda venida de Cristo y al juicio final. Por un error de traducción del guionista, o por una referencia de Coppola, se da a entender que es Michael, quizás como una referencia un poco sacrílega de que el arcángel Michael es quien juzgará a vivos y muertos. Aunque en el contexto de la escena, obviamente Michael Corleone actúa como juez autoproclamado de sus enemigos. (5) Entrega de la sal. Traducción. Michael, recibe la sal de la sabiduría, que sea para ti propiciación para la vida eterna. Amén. Comentario. El sacerdote entrega un poco de sal bendita al bautizando. La sal representa la sabiduría y la purificación espiritual. Actualmente el uso de la sal de la sabiduría se encuentra descontinuado en muchos rituales bautismales. 6. Unción con el crisma. Traducción. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te ha regenerado por el agua y el Espíritu Santo, y que te ha concedido la remisión de todos los pecados, Él mismo te unja con el crisma de la salvación en el mismo Cristo Jesús, nuestro Señor, para la vida eterna. Amén. Comentario. Se menciona la regeneración a través del agua y del Espíritu Santo, indicando que el bautizado ha sido perdonado de sus pecados. 7. Unción con el óleo de la salvación. Traducción. Yo te unjo con el óleo de salvación en Cristo Jesús nuestro Señor, para que tengas la vida eterna. Amén. Comentario. Esta es la unción prebautismal con el óleo de los catecúmenos, uno de los óleos bendecidos en la misa crismal. Se aplica en el pecho o en la frente del bautizando como símbolo de fortaleza contra el mal y preparación para recibir la gracia del bautismo. En algunas liturgias, esta unción se sustituye por la unción postbautismal con el santo crisma, que representa la consagración definitiva en Cristo. 8. Profesión de fe. Traducción. ¿Crees en el Espíritu Santo,
en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en la remisión de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Creo. Comentario. Se le pregunta al bautizando si cree en los elementos esenciales de la fe cristiana. 8. Exorcismo mayor. Traducción. Te exorcizo, espíritu impuro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que salgas y te alejes de este siervo de Dios. Michael, pues él mismo te lo ordena, maldito condenado. Comentario. Este es un exorcismo más fuerte, dirigido al espíritu impuro, invocando la Trinidad. Es curioso porque según el ritual, luego de maldito condenado, viene la frase, quien caminó sobre el mar y extendió su mano derecha a Pedro cuando se hundía. Esta frase fue omitida en la película. Luego de eso la película cambia de ritual bautismal y usa la forma Stow. La forma de Stow es un antiguo rito bautismal del siglo VIII, parte del Missale Gallicanum Vetus, influenciado por las tradiciones celta, gelasiana y gregoriana. Incluye múltiples exorcismos, uso de sal, doble renunciación a Satanás, unciones con óleo y crisma, y una profesión de fe trinitaria en su forma más breve. Se caracteriza por una insuflación sin palabras y el uso del efeta. El nombre proviene de la colección de Stow, un conjunto de manuscritos medievales, antes en Inglaterra y ahora en la Biblioteca Británica. Es clave en la evolución del bautismo en Occidente. Esta es una de mis frases favoritas de la Biblia. En el vídeo anterior yo la había traducido mal. Puse algo como, se ha abierto. Lo correcto era colocar lo que decía el Evangelio de San Marcos y según lo dice la forma Stow. Epheta, que significa abrir. Epheta quod est. Ad aperire. Epheta es en arameo, ábrete, y lo usó Jesús para curar un sordo. Algunas traducciones del arameo al griego o al latín también indican que epheta significa, revelate, de quitar el velo, o manifestate. Una vez yo traduje el texto del arameo al copto, siendo el copto más tardío que los evangelios. Y de forma curiosa obtuve una traducción que decía, en el nombre de Ptah, la deidad egipcia, pero, bueno, eso es otro cantar. Sin más demoras. De corrido la forma Stow bautismal en la película iría así. 9. Rito del Epheta, apertura de los sentidos. Traducción al castellano. Epheta, que significa, ábrete, en el aroma de la dulzura, pero tú, demonio, huye, porque el juicio de Dios se acerca. Comentario. El rito del Epheta proviene del Evangelio de Marcos, 7 verso 34, cuando Jesús dice, Ephata. Ábrete, al sanar a un sordomudo. En el bautismo, simboliza la apertura de los sentidos del catecúmeno a la fe. La fórmula aquí combina esta idea con un exorcismo, ordenando al demonio que huya en vista del inminente juicio divino. Esta práctica, presente en ritos antiguos como el gelasiano y el gregoriano, resalta la purificación espiritual del bautizado. 10. Profesión de fe, ritual del bautismo romano. Traducción al castellano. Michael, ¿crees en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Michael Corleone responde, sí, creo. Michael, ¿crees en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor? Michael Corleone responde, sí, creo. ¿Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica? Michael Corleone responde, sí, creo. Comentario. Esta es la profesión de fe, una parte central del ritual del bautismo romano. Aquí, el catecúmeno, o el padrino en el caso de un infante, afirma su fe en la Trinidad y la Iglesia. Este formato breve se encuentra en diversas tradiciones, desde la forma de Stow hasta el rito tridentino y el actual rito romano.
Su estructura refleja el credo apostólico, condensado en 3 preguntas que enfatizan la fe personal antes del bautismo. Pater noster qui es in cielo sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostrum, sicut in nos dimittibus debitoribus nostros, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. 11. Entrada en la iglesia, ritual del bautismo romano tradicional. Traducción al castellano. Michael entra en el templo de Dios, para que tengas parte con Cristo en la vida eterna. Comentario. Esta es la entrada en la iglesia, una parte del ritual del bautismo romano tradicional. Simboliza la incorporación del catecúmeno a la comunidad cristiana, guiándolo al templo para recibir el sacramento. Se relaciona con la práctica primitiva de realizar exorcismos y renunciaciones fuera del templo, permitiendo la entrada solo después de la preparación espiritual. En algunos ritos antiguos, este momento marcaba la transición a la recepción del bautismo propiamente dicho. Credo in Deo Pater omnipotente, creatorem caeli et terrae, et in Iesum Christum Filii eius unigenitum Dominum nostrum, qui conceptus est Spiritus Sanctus, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontius Pilatus, crucifixus mortus et sepultus, descender ad inferos, tertia die resurrexere ad mortis, ascender ad caelos, seder ad dextra Dei Patris omnipotente, ite venturas est judicare vivos et mortus, credo in Spiritus Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholica, Sanctorum Communionem, remissionem peccatorum, canus resurrectionem, vitam aeternam. Amén. 12. Renuncia a Satanás. Traducción. Michael Francis Rizzi, ¿renuncias a Satanás? Sí, lo renuncio. Y a todas sus obras. Sí, las renuncio. Y a todas sus pompas. Sí, las renuncio. Comentario. El bautizando renuncia explícitamente a Satanás y a todo lo que representa. Michael Francis Rizzi, do you renounce Satan? I do renounce him. And all his works? I do renounce them. And all his pomps? I do renounce them. (13) Confirmación del deseo de ser bautizado. Traducción. Michael Rizzi, ¿quieres ser bautizado? Sí, quiero. Comentario. Michael confirma, en nombre de su sobrino, su deseo de recibir el sacramento. 14. Fórmula bautismal y conclusión. Traducción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que el Señor esté contigo. Amén. Comentario. El sacerdote derrama agua sobre la cabeza del bautizando, concluyendo el rito del bautismo. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Michael Rizzi, go in peace, and may the Lord be with you. Amen.